Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal Entrenando tus Finanzas. Soy Franco Tiberti y en este video vamos a estar viendo en especial el informe sobre GEMSA y Albanesi que nos han hecho llegar desde Bull Market, ¿sí? Con este evento crediticio luego del anuncio del no pago de los intereses correspondientes a las obligaciones negociables de Generación Mediterránea, las clase 39, 40 y 41, y las de Albanesi, las clases 19 y 20. ¿Sí? Y vamos a ver también esta información, cómo afecta no solamente las deudas de corto plazo, sino también de largo plazo. Es decir, se ha anunciado el no pago de estas, pero también hay otras obligaciones negociables en el mercado y qué puede llegar a pasar con esas que aún siguen. Esto vamos a recapitular un poco. Se anunció inicialmente que el lunes pasado, ¿sí? Iba a hacer frente a este pago que correspondía a pagarse hoy 5 de mayo. El 30 de abril, el día miércoles, anunciaron luego de mercado en hechos relevantes que no iban a cumplir con sus compromisos del día 5 de mayo. ¿Sí? Más allá de que, obviamente, hacía días atrás ya lo había salido el informe, ¿sí? Del pago. Siempre antes se informa, las empresas informan a CNB, se anuncia como hecho relevante, che, más allá de que todo el mundo sepa que corta fecha y que cortaba cupón y que iba a pagar, se anuncia, che, vamos a pagar. Bueno, ellos lo dijeron, che, vamos a pagar. Y días después salen a decir que no. Entonces, rara la situación, como de un momento había plata y del otro no. Bueno. La empresa se expidió al respecto, dijo que nos vamos a tener 30 días, que estaban habilitados hacia hacerlo, 30 días para regularizar la situación de este periodo de mora y así evitar la confección del default el 5 de junio, que va a ser luego de 30 días. Así que vamos a esperar qué sucede. Pero vamos a ir más en detalle. Bueno, estas son las ON, ¿sí? El DECO y DECLO del grupo, de Albanesi de Energía, son todas del grupo Albanesi, pero de Generación Mediterránea son la MR39, MR40 y MR41. Acá están los avisos publicados, ¿sí? Anunciando, todo esto está en información en CNB, mismo ahora el nuevo mercado A3, que era el ex MAE, se ha fusionado, bueno, ahora allí en la página también lo pueden descargar, con muchos relevantes, buscándolo. Yo lo saqué de A3, pero en CNB creo que aún es más fácil buscarlo. Calendario de pagos, fíjense en todas las ON del grupo Albanesi, estas son las que no se iban a pagar, ¿sí? En teoría la del 7 de mayo habría que ver, pero esa se pagaría, un monto menor. Bueno, acá está lo llamativo, lo que les mencionaba, de que había salido el 28 de abril diciendo que iba a cumplir todos sus pagos de deuda en tiempo y forma, y el 30 de abril decidió abruptamente incumplirlos. Ahora, ¿tenía dinero para cumplir estos pagos? Bueno, la empresa tenía en el asiento contable de otros activos financieros sobre el que se constituyó un fideicomiso para analizar los pagos de capital y renta de las emisiones garantizadas, más de 19 millones de dólares. ¿Sí? Y en segundo lugar, además, la empresa contaba con un préstamo sindicado por bancos obtenido en enero para cumplir justamente compromiso de corto plazo por hasta 80 millones de dólares. Entonces, aparentemente el dinero estaba. El 28 de abril, ante el evento crediticio, esto también, una falla de las calificadoras, esto llama mucho la atención, estos dos señores, Juan Bertone, analista primario, y analista secundario Leticia Whitesource, deberían dar explicaciones de por qué el 28 de abril, cuando salió el anuncio, le pusieron una calificación de A3 en el corto plazo, ¿sí? O a menos, sin riesgo, y 4 días después, el viernes 2 de mayo, luego del anuncio de que no pagaban, le pusieron como casi default. O sea, es básicamente eso, para hacer esto lo hacemos todos nosotros, no necesitamos ningún puesto ni nada, nos dimos cuenta. Si una empresa sale a decir voy a pagar, yo ¿cómo la califico? Sí, como que va a pagar. Y después cuando sale a decir, che, no voy a pagar, ¿cómo la califico? Y como un casi default. Pero eso lo sabe un nene de primer grado. Entonces, básicamente, ¿cuál es el trabajo de esta persona? Estas personas deberían estudiar más a fondo la situación crediticia de las empresas emisoras. No esperar a que la propia empresa se anuncie al respecto. Justo cuando empezaba a generar dinero ocurre este evento. Fíjense en el cuadro, lo que mejor, el EBITDA, ¿sí? El EBITDA que es el Earning Before Impuestos,
intereses, depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? Es decir, todas las ganancias que hay antes de restar los intereses que deba pagar, los impuestos, las depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? Es básicamente la ganancia operativa, en resumidas cuentas. Bueno, todo ese EBITDA, toda esa ganancia, que vemos cómo iba aumentando y sobre todo sobre el fin del año pasado, en el tercer y cuarto trimestre, ¿sí? Había superado los 100 millones de dólares en el cuarto trimestre del 2024, pero, claro, se dio esta ganancia, pero no esta capacidad de dar flujo, porque muchas de las, una cuestión es tener ventas y otra cosa es tener ventas con dinero líquido, ¿sí? Entonces no se llegó a machear esa deuda con el flujo y por eso ocurrió el evento crediticio. ¿Qué hizo Albanesi con el dinero? Bueno, actualizó todo su parque de generación, es decir, lo invirtió. La deuda creció, obviamente fuerte, entre el 2021 y el 2024. Hay muchas jóvenes en circulación en el mercado, pero justamente para financiar ese crecimiento. Pero las inversiones no maduraron lo suficientemente rápido justo como para machear con los pagos de deuda de corto plazo. Es decir, cuando empezó a dar frutos esos rendimientos, esas inversiones no fueron al mismo tiempo que deberían hacer pago de sus obligaciones. Por algo ya se venía del canje que había ocurrido el año pasado con MRCAO y otras ON, pero esa es la más conocida por volumen, y que se había convertido en esta MR39. Recién en el segundo trimestre del 2024, con las centrales 6 en pleno funcionamiento, ahí comenzó la viabilidad del negocio, pero obviamente no llegaron. Bueno, el cuarto trimestre del 2024 versus el cuarto trimestre del 2025, o sea, aquello esperado, como la empresa espera hacer viable el negocio. Acá están las comparativas donde lo que anuncia es, obviamente, un EBITDA donde aumentaría casi el doble, una deuda que no aumentaría, ni de deuda total ni de deuda neta. Por ende, los ratios de endeudamiento entre deuda y EBITDA bajarían considerablemente de 10 puntos a 4,8, ¿sí? Lo mismo que la relación deuda-patrimonio. Ahí no cambiaría, porque el patrimonio no cambiaría, es lo mismo que el patrimonio pasivo total, pero sí el EBITDA contra intereses, donde podría casi duplicar, ¿sí? En el EBITDA a los intereses. Bueno, acá tenemos más resumen de las ON que están garantizadas, justamente eso llama la atención también, que son ON garantizadas, con activos y flujo de los centrales que financiaron, es decir, con activos reales que existen, palpables, que todo el mundo los ve, que se están llevando a cabo, que se están utilizando. Y a propósito de eso también, creo que estaba aquí a continuación, el hecho de que acá el cálculo de la cobertura de las obligaciones sociales por los activos garantizados, ¿sí? Está muy chico esto, lo voy a subir, pero creo que si no se los voy a leer bien. Según el balance consolidado el 31 de diciembre del 2024, el valor total del modelo de revalorización fue de 809 millones de dólares, que en pesos serían 947 mil millones, y el monto total de las ON con terceros llegaba a 803 millones. Entonces, obviamente es superior a la deuda. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto cubren las garantías de la deuda flotante del mercado? Prácticamente en su totalidad, más un 18%, ¿sí? Un 118% es la relación entre uno y otro. También vemos las deudas con terceros, que suma el 1.380.000 que habíamos mencionado, 1.380 millones, de pesos. El no corriente es 1.145 y el del corto plazo 234 mil millones, ¿sí? Entonces, lo que nos hace ver que en el corto plazo estaría cubierto, ¿sí? Y más allá de que con el EBITDA proyectado también cubriría los de los largos plazos. Pero obviamente puntualmente hacemos hincapié ahora. Entonces, como conclusión, primero que la empresa cuenta con garantías reales que respaldan más del 100% de la deuda emitida, lo que acabamos de ver. Del total de la deuda, el 60% tiene prioridad número 1 de cobro en caso de cesación de pagos y aceleración de pago del principal. Caso extremo sería, ¿sí?, de no acuerdo de ningún tipo con los acreedores, donde lo primero que se haga es, bueno, se declara en cesación de pago y es el paso previo luego a la declaración en quiebra, lo cual me parece algo totalmente remoto por los activos que tienen muy buena evaluación y que obviamente llegarían a contemplar toda la deuda.
La empresa es solvente, claramente solvente a mediano y largo plazo, con un EBITDA anual esperado entre 180 y 250 millones de dólares. Pero claro, su problema no es que no es solvente, su problema es la liquidez. Siempre en el análisis fundamental hay dos cuestiones, analizar la liquidez y analizar la solvencia. La solvencia es el activo total sobre el pasivo total y la liquidez es el activo corriente sobre el pasivo corriente, es decir, lo que yo tengo ejercible en un año, es decir, lo que yo tengo líquido en dinero palpable y que si no lo tengo en dinero palpable lo puedo vender y hacer dinero en a lo sumo un año, tanto en el activo como tanto mis deudas, es decir, lo que me van a exigir a mí que paguen dentro de un año. Esos son los corrientes. Después tenemos el activo total y el pasivo total, donde ahí ya es todo, no solamente un año, sino más allá de un año. Entonces, solvente, 100%. Ahora, líquido, en este corto plazo de estos, de hoy por hoy, efectivamente. A ver, indudablemente no, ¿sí? Si bien la caja es algo que no es una foto, porque nosotros estamos analizando balance del 31 de diciembre y que justamente ahora debería presentar los trimestrales, no tenemos una foto diaria, ¿sí? Entonces no sabemos en el medio qué pasó con esa liquidez. ¿Me explico? Ahora, la empresa operacionalmente es muy rentable desde el cuarto trimestre del 2024, como veíamos, y el 95% de su proyecto ha sido terminado. Faltaba tan solo un 10% de arroyo seco. ¿Sí? Pero no un 10% de la totalidad, porque si no, 95 más 10, ustedes me van a decir que no da. No, falta un 10% solamente de lo de arroyo seco. ¿Y qué podría suceder? Bueno, en primer lugar, si no consigue una línea de crédito contundente ahora, en estos 30 días de corto plazo, para evitar la cesación de pagos, deberá reestructurar toda la deuda. Es decir, va a negociar o ofrecer algún otro plan, el cual podría llevar 120 días de mínimo hasta una propuesta definitiva. ¿Sí? Es lo que indica esto en base a una experiencia de otros casos similares. Y por otro lado, que la empresa, salga con una propuesta que no implique una quita de capital, pero sí una reprogramación. O sea, se va a mantener todo en su totalidad, pero ahora va a reprogramar con, dame hasta fin de año, por ejemplo, y ahí te pago con el interés correspondiente, obviamente. Y te pago la renta y quizás algo de capital. Lo cual, si es de esa manera, rápidamente podría recuperar el valor la obligación negociable en el mercado. Así que, si bien la recomendación sería no vender, Vima ya ha suspendido la comercialización de esta obligación negociable en el mercado hasta tanto haya más claridad, pero si dentro de estos 30 días la empresa sale a aclarar esto, va a aumentar rápidamente su valor, va a aclarar obviamente con una cuestión favorable, va a aumentar rápidamente su valor. Entonces ahí, quien no se sienta todavía seguro, la puede vender. Y si no, mantenerse, que es lo que yo recomiendo, aunque, recomiendo hoy por hoy, hay que ver con qué propuesta sale, pero la realidad es que los números no puede salir una propuesta que no sea favorable. Y aún así, si sale una propuesta que no sea favorable, nadie se la va a aceptar, todos se lo van a quedar y va a ser otra la negociación o el intercambio, la negociación que la empresa disponga. ¿Sí? Pero los números, como decíamos, en la foto es altamente solvente, lo que no tenía la liquidez hoy por hoy para hacer frente a estos pagos. ¿Qué pasará en estos 30 días? Si les digo algo, es incierto. Hoy me preguntaban qué pálpito tenés. Y es como que me pregunten qué pálpito tenés para un partido de fútbol. Y siempre quiero que gane mi equipo. Pero no estoy adentro del vestuario con los 11 jugadores, ni soy el árbitro como para ver, ni cobrarle un penal a favor o en contra del otro. O sea, la verdad que no sé. Pero, si nos vamos a los hechos puntuales y palpables, como lo que acabamos de ver, en el mediano plazo, por decir de acá a fin de año, la respuesta va a ser favorable. Ahora, si no paga en esos 30 días o si paga en 90 o 120 días, no lo sé. Ahora, también otra tranquilidad, y para esto, con esto finalizo y siempre remarco, es la importante administración de su dinero. Si ustedes necesitaban este dinero para un mes o para un corto plazo, cuando empezó a invertir en esta ON, está mal, porque para eso hay otros tipos de instrumentos. ¿Sí? Esto es para un mediano o largo plazo, entonces, cosa de que si suceden estas contingencias, uno no le tenga apuro, ¿sí? En que ahora uno, primero, no se debe asustar por la evaluación transitoria, en lo cual Vima, remarco, debería haber suspendido la comercialización apenas cae un cierto porcentaje,
no pudo haber caído un 30% y haberlo cerrado así porque sí. O sea, apenas baja una obligación negociable un cierto porcentaje mucho más conservador, un 5%, como decir, mucho, debe suspenderlo porque no puede pasar esto. Y eso al margen. Pero bueno, también la calificadora de riesgo así calificaron, ustedes verán, ¿no? Que seguimos siendo un mercado, nosotros hacemos de todo para agrandar el mercado, pero mientras hay muchas cuestiones para mejorar en el mercado de capitales. Y por otro lado, también remarcar el hecho de que quien compró pensando en vender ahora, bueno, mal comprada está esta obligación negociable, si no, más vale, compré dólares, si quería dolarizar, si ya está. Para un corto plazo. Y quien no tenga apuro, no se apresure, ¿sí? Esto se va a resolver favorablemente en un mediano o largo plazo. En el peor de los casos, que se llegue que haya cesación de pago, que se vaya a quiebra, lo cual eso pasaría, ¿no? Bastante. Pero, y se liquide, y se tenga que liquidar la empresa vende todos los bienes y paga, porque cubre, ¿sí? Ahí el problema sería el timing, obviamente, de que no va a tener la plata mañana. No, va a llevar un tiempo. Pero va a ser favorable. Así que no desesperarse, seguir invirtiendo, no tener miedo. Si es la primera vez que sucede algo como esto, no te asustes. Son cuestiones que pueden pasar en el mercado. Las inversiones tienen todas, algunas en mayor o menor medida, algo de riesgo. Esto, si bien era un instrumento un poco más conservador, también hay vaivenes en el normal operatorio, en el normal desarrollo de la operatoria de las empresas que pueden prestar a que estas cosas sucedan, ¿sí? Nos estamos viendo en un próximo video y ante cualquier duda o consulta déjenlo aquí debajo en los comentarios que lo vamos a estar respondiendo. Nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau.